¿Tu devoción actual no basta para probar tu fe? ¿Debes matar a tus hijos como se le ordenó a Abraham? Al plantear esa objeción, robas un estándar divino para negar a Dios. Dr. Shrek, solo pregunto si matarías a tu familia por devoción. Es una simple pregunta. Si Dios decide que alguien muera, no es asesinato, pues Dios nos mata a todos en algún momento y solo Él puede resucitarnos. Si el cristianismo es cierto, no morimos, solo cambiamos de lugar. La objeción es la siguiente. Si Dios es un Dios moral y es bueno, ¿por qué demanda a Abraham que sacrifique a su hijo para probar su fe? Eso es lo que este muchacho le pregunta al predicador. Primero tenemos que tomar en cuenta de que no se trata de un desconocido para Dios. Se trata de Abraham, una persona que tenía una relación con Dios, una persona a quien Dios le había prometido tener descendencia cuando ya eran ancianos. La esposa de Abraham, Sara, era de avanzada edad y había perdido la costumbre de las mujeres. No podía quedar embarazada. Viene Dios y le promete a Abraham descendencia. Le dice que su descendencia será como las estrellas del cielo, innumerable. Abraham cree a Dios y Dios hace el milagro y Sara sobrenaturalmente da a luz a Isaac. Entonces Abraham no era un desconocido del poder de Dios. Él sabía, tenía una relación y conocía a Dios. Por lo tanto, Dios no está probando a una persona débil en la fe. Abraham era una persona madura en la fe, era el padre. Lo vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es considerado el padre de la fe, uno de los héroes de la fe. Por lo tanto, no es cualquier persona. Si nos damos cuenta y leemos detenidamente, dice aquí en el pasaje bíblico donde habla de la historia de Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, en el capítulo 22 del libro de Génesis. Si leemos detenidamente, dice el versículo 5 de la siguiente manera. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Si nos damos cuenta, esa declaración en las palabras de Abraham demuestran la seguridad, la confianza que él tenía en Dios. Demuestran el estado de su fe, cosa que de antemano Dios ya sabía. Eso es lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Hebreos 11, versículo 17 en adelante dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Lo que dice el escritor de Hebreos es lo siguiente: de que Abraham estaba completamente seguro. Él confiaba en el poder de Dios, que aún si Isaac moría, Dios lo iba a resucitar de los muertos para cumplir su promesa de darle una descendencia innumerable como las estrellas. Una descendencia no solamente étnica, que es el pueblo de Israel, sino también espiritual, que somos nosotros. Y eso es lo hermoso del Evangelio, eso es lo hermoso de esa historia que nos permite ver el carácter de Dios. Por lo tanto, la objeción de que si Dios es moral, ¿por qué demanda sacrificio humano? Es inválida, porque el sacrificio humano no se cumplió y jamás lo vamos a encontrar en las Escrituras de que Dios demande un sacrificio humano. Por el contrario, Dios se hizo hombre para dar un sacrificio por el ser humano. En el tiempo que sucede esta historia, todos los pueblos que existían en el momento eran paganos y tenían dioses paganos y dioses que les demandaban sacrificios de sangre humana. Todos los demás pueblos sacrificaban incluso niños para sus dioses paganos que eran falsos. Entonces Dios no solo está probando la fe de Abraham y solidificando la fe de Abraham, sino al mismo tiempo está mostrándole su carácter, está separándose, está mostrando que es un Dios perfecto, sano, justo y bondadoso. Y esa es la revelación de Dios para nosotros. Esa es la revelación de Dios para Abraham, para su descendencia étnica y para nosotros, su descendencia espiritual, de que Dios no es como los dioses paganos, porque los dioses paganos demandaban sangre, sacrificios humanos, pero Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham y nuestro Dios, fue todo al contrario. Él, siendo Dios, se hizo humano para darse en sacrificio a sí mismo por el ser humano.
vemos que es un Dios completamente diferente. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios sabio, es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y Él pagó, haciéndose humano, el precio de nuestro pecado. Con su sacrificio voluntario pudo pagar a sí mismo, pudo pagar y satisfacer su justicia por el pecado del ser humano. Ese es el mensaje del Evangelio y eso es lo que tenemos que aprender de esta objeción, que la podemos usar para evangelizar, la podemos usar para introducir a la mente de las personas, introducir al menos intelectualmente de que esa objeción no tiene ningún sentido. Esta objeción es inválida y a través de esta respuesta con las Escrituras esperamos de que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas, que sean lo suficientemente humildes para reconocer la grandeza y la justicia, el amor de nuestro Dios. Y ese es el mensaje de nuestro glorioso Evangelio. El poder del Evangelio es eso, de que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir por los pecadores y así darnos vida eterna. Te invitamos, si tú eres un creyente, si no eres creyente, a que sigas nuestro contenido para aprender más de las Escrituras. Síguenos en YouTube. Vamos a hacer videos similares con contenido más amplio. Vamos a hacer videos más largos, con más contenido, con un poquito más de profundidad, tratando de responder a estas preguntas que muchas personas tenemos. Muchos no sabemos cómo contestar, otros sí sabemos, pero queremos darle un enfoque evangelístico. Queremos al final que nosotros entendamos y aprendamos cuál es el carácter de Dios, porque suele creerse de que el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento son completamente diferentes, pero la realidad es que no es así. Si detenidamente leemos y estudiamos, nos damos cuenta que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia y su misericordia está extendida todos los días. Mientras hay vida hay esperanza. Así que si todavía no tienes a Cristo, te invitamos a que lo conozcas.